a tu Hijo amado antes de morir en la cruz del Calvario. Pero Señor, te pido que me ayudes en esta hora, porque yo solo no puedo. Esta tarea, esta labor, Señor, no es fácil, es difícil. Pero aquí estamos a tu servicio. Nos ponemos en tus manos. Y permite, Señor, que yo solamente enseñe tu palabra y no mis opiniones, no mis pensamientos, ni mis ideas que son erróneas y carnales. Pero tu palabra, Señor, que es poderosa para cambiar, para transformar y para salvar al pecador. Oh Padre, te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos ahí en Juan? Amén. Vayamos leyendo el versículo 13 de Juan 9. Después que este hombre ciego fue sanado por Cristo, dice el versículo 13, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Aquí dice la palabra que quizás gente de la multitud de los judíos llevaron a este hombre ante los fariseos como para denunciarlo, porque él había dicho abiertamente de su propia boca, Jesús le había vuelto la vista. Entonces aquí vemos que estos hombres llevaron a este hombre ante los que eran la autoridad, que eran ¿quiénes? Los fariseos. Eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y aquí vemos como que estos hombres llevaban a este hombre como si él hubiese cometido algún pecado o hecho algo malo. Pero ahí dice que lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego, a este hombre, al que Jesús sanó. Versículo 14 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Era el día de reposo. El Shabbat, el Sabbat. En ese día es que Jesús hizo muchos milagros. Pero aquí vemos que lo que Jesús había hecho lo hizo en ese día, el día de reposo. Pero ¿recuerdan lo que hizo Jesús? Sanó al ciego de nacimiento amasando tierra con su propia saliva para hacer lodo y después untárselo en los ojos. Eso es lo que Jesús hizo. En la tierra echó saliva, escupió y amasó, tuvo que amasar para después formar lodo y untárselo al hombre ciego. Y Jesús le dijo, ve y lávate. El hombre fue, obedeció y regresó viendo, ¿sí o no? Sí, regresó viendo él. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Quizás esos hombres dirían, ¿a poco así fue lo que sucedió? Realmente eso es ¿cómo es que recobrase la vista? Con tan solo este método tan simple. No hubo ninguna cirugía, ninguna oración, pero recuerden que este hombre fue sanado porque él obedeció a Cristo, no porque hubiese poder o magia o poder milagroso en la saliva o en el lodo, sino que fue por obediencia, porque él obedeció a Cristo. Le dijo, ve y lávate. Fue y lo hizo. Tenía fe. Estos hombres religiosos que siempre tomaban el rol como tipo FBI, siempre cuestionando lo que Jesús hacía. Ellos siempre estaban ahí. Cuando Jesús hacía algún milagro, ahí siempre estaban los fariseos, los escribas, solamente como espías, mirando qué es lo que Jesús hacía. Pero el ciego les responde a su pregunta y les dice lo que Jesús había hecho. Él les dice, él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Algunos de ellos decían que Jesús no era de Dios, no venía de Dios. ¿Por qué razón?
porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ahí es lo que dice nuestro hermano Juan. Al final del versículo 16 dice, y había disensión entre ellos. Habían desacuerdos entre estos hombres. Mis hermanos, entre estos fariseos habían contienda. Estos que hicieron esta pregunta eran los de la escuela de Hillel, y ellos contemplaban o ellos apreciaban los hechos que Jesús hacía como unas buenas obras. Algunos fariseos pues miraban lo que Jesús hacía y quizás decían, es bueno lo que hace, pero no guarda el día de reposo. Por ende no proviene de Dios. No viene de Dios, pero sana a los enfermos, hace tantas señales, tantos milagros. Pero por el otro lado tenemos a los fariseos más estrictos y extremistas, los de la escuela de Shammai. Y ellos argumentaban que cualquiera que quebrante la ley es un pecador. Y supuestamente ellos, ¿cómo es que Jesús es clasificado como un pecador? ¿Por qué lo dicen ellos? Bueno, el amasar harina o lodo era uno de los 39 tipos de tareas que la tradición judía prohibía en el Sabbat, en el día de reposo. Habían 39 tipos de tareas que no podían hacerse, y el amasar masa era prohibido por la tradición judía. Y Jesús, por haber hecho lodo con tierra y saliva, ¿qué es lo que él tuvo que hacer? Él tuvo que amasar, él tuvo que mezclar la tierra y la saliva, y por esa razón él era un transgresor de la ley, supuestamente ellos, y Jesús era un pecador por hacer tal cosa. Según su criterio, el esfuerzo que Jesús hizo para hacer el lodo era considerado como ¿qué? Como trabajo. Y en el día de reposo no se podía trabajar. Y ellos, lo que Jesús hizo era como quebrantar la ley. Pero era tradición judía. Allí es lo que dice ahí, lo que dicen estos hombres. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador? Así es como tenían a Jesús, como un hombre pecador, hacer estas señales. Y había disensión entre ellos. Aquí vemos cómo es que ellos miraban a Cristo, como un hombre imperfecto, como un transgresor de la ley, como otro más del montón. Pero estos hombres fariseos se creían perfectos, se creían justos más que los demás. Y ellos despreciaban ¿a quiénes? A los publicanos, a las adúlteras, a los pecadores. Pero eso era su pensamiento de ellos, y se creían mejores que los demás, y no era así. Versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Este hombre confesó valientemente que Jesús era un profeta. Él no había reconocido su deidad, no había entendido que Jesús era el Mesías anunciado. Él no había entendido todavía eso. Él solamente lo que sabe es que Jesús lo sanó, mas hasta ahí sabía él, nada más. Versículo 18 al 19. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Ellos dudaban que este hombre había nacido ciego. Eso es lo que ellos pensaban. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ahora aquí vemos que ahora llaman a los padres de este hombre a quien Jesús sanó y les preguntan a ellos, ¿es este el hijo de ustedes?
¿Nació ciego? ¿Sí o no? ¿Cómo es que ahora él puede ver? ¿Cómo es que él recobró la vista? ¿Qué es lo que hizo? Así que ellos no le creían al ciego, al que había sido sanado. En ellos no había certeza, no creían. Estos hombres quizás pensaron que lo que había sucedido era solo una broma para tomarles el pelo, como se dice, como si fuese solamente una broma o un prank. No sé cómo se dirá en español. Sí, una broma, no un prank. Entonces ellos quizás pensaron que ellos habían tramado todo esto. Hermano Felipe, bienvenido, Dios lo bendiga. Entonces quizás ellos pensaron esto, esos están tramando algo. Quizás ellos planearon todo esto para que Jesús se lleve la gloria, para hacerlo ver como un hombre que tiene poder. Eso era lo que ellos pensaban. Versículo 20. Al 21. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo. Ciertamente ellos responden y dicen: sabemos que este es vuestro hijo y que nació ciego. Eso es lo que ellos le responden. Ciertamente él es nuestro hijo. Versículo 21. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Aquí es como que ellos dicen: nuestro hijo ya está grandecito, pregúntele a él. ¿Quién ha escuchado esa expresión? Mi hijo ya estás bastante grandecito, tú puedes. Es lo que ellos están diciéndoles a los judíos, a los fariseos. Bien sabemos que es nuestro hijo, nació ciego, mas no sabemos cómo es que él puede ver ahora. Ya está grande, ya tiene edad. Él va a hablar por sí mismo. Traten con él. Hermanos, estamos en Juan 9, versículos 21. Así que es lo que ellos están aquí diciéndoles a los judíos. Versículo 22 a 23. Esto dijeron sus padres. ¿Por qué razón? Porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí vemos que sus padres más bien temían a los hombres y ellos no querían ser expulsados de la sinagoga. Ellos respondieron a esto porque ellos temían ser expulsados y ellos quizás ciertamente había una certeza, una convicción en ellos que Jesús lo había sanado. Pero ellos decidieron no responder y decir: Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque ellos temían ¿a quién? Temían a los hombres. Temían a estos hombres a quien ellos tenían enfrente. Y ellos temían más que el ser expulsados de la sinagoga. La cobardía de los padres del hombre es un ejemplo de aquellos que no confesarán ni seguirán a Cristo por causa de su miedo a los hombres. Hay supuestamente cristianos o algunos cristianos que, mis amados, temen más bien al hombre que a Dios. No es para exponer a nadie, pero aquí no hay nadie. Pero, mis hermanos, cuando salimos a evangelizar, algunos creyentes tienen temor, tienen miedo. Tienen miedo no solamente de hablar de Cristo, sino con tan solo dar un tratado o con salir. Hay temor en el ser humano. Esa es nuestra naturaleza. Miramos y tememos más bien a los hombres que a Dios. Y aquí había sucedido lo mismo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesucristo en Mateo 10, 28?
¿Qué ordenanza, qué mandamiento nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:28? Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Esas son palabras de Jesucristo mismo. Cristo advirtió mucho más, o habló más del infierno que del cielo. Cristo vemos que Él llamó a los hombres religiosos hipócritas. Hipócritas, no sé cuántas veces lo dijo, pero Él, como dije, yo he dicho, ese no es el mismo Jesús que nos han presentado, mis amados, que es solamente un Jesús de misericordia, de amor. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, en Él había un celo santo. Y cuando Él miraba a esos hombres religiosos que se comportaban no conforme a la ley, Él los llamaba como hipócritas. Pero ¿cuál es el contexto de todo esto? Vayamos a Mateo 10:16. Aquí está hablando sobre las persecuciones venideras. Dice el 16 ahí de Mateo 10. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. En el caso del que recobró la vista, mis hermanos, del ciego, y sus padres, ellos fueron llevados también quizás a una sinagoga ante el concilio de algunos fariseos. Ahí vemos que ellos los están cuestionando. ¿Cómo es que tu hijo puede ver? ¿Cómo le hizo? Sí, ciertamente es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo es que él recobró la vista. Pero dice ahí que ellos dijeron esto porque ellos temían el ser expulsados de las sinagogas. Y sigue diciendo ahí en Mateo 10:19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y ahí está el 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre porque que está en los cielos. Ahí vemos que los padres pues de este ciego mostraron miedo. Y ellos respondieron
a las preguntas de los judíos y dijeron que no sabían porque tenían miedo a los judíos. No querían ser expulsados de las sinagogas. Versículo 23, 24 y 25. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Ahí lo llamaron otra vez. Al hombre que había recobrado la vista, a quien Jesús sanó, lo llamaron, lo llevaron primeramente ante los judíos, ante los fariseos. Después mandaron llamar a los padres y otra vez lo volvieron a llamar. ¿Y qué es lo que le dijeron? Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué es lo que ellos quieren decir con esto? Esto era como una exhortación a que él honrara a Dios diciendo la verdad. Porque ellos pensaban y tenían quizás una certeza, supuestamente ellos, que Jesús era un pecador cuando no lo era. Ahí es lo que siguen diciendo ellos. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Bueno, estaban tan equivocados. Porque Cristo es perfecto. En él no hubo engaño en su boca. Nunca pecó. Dice la palabra que en todo fue tentado, mas no pecó. Pero esos hombres no conocían al Cristo de la gloria. No lo conocían. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo que él está diciendo es que la verdad no sé nada de él. Lo único que sé es que ahora veo. Eso es lo que le importaba a él. No sabía si Jesús era pecador o quién era, sino que es lo que él dice al final ahí. Sé que ahora veo. Versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Una y otra vez, preguntándole esto, ¿qué es lo que hizo? No creemos que fue suficiente con tan solo ponerte lodo en los ojos y ver. Pero ellos no sabían que había sido por obediencia. Como que no encajaba en su idea de ellos, en su religión, en su tradición. No encajaba lo que este hombre les respondía. Me untó lodo en los ojos y miré. Ahora veo. No sé nada más acerca de Jesús. Lo que sé es que ahora veo. Mis hermanos, cuando Cristo vino a nuestras vidas y la ceguera espiritual se nos fue quitada, ¿qué desean de nosotros? ¿Cómo es posible que se haya cambiado de religión? ¿Cómo es posible que nos traicionaste? Como tu familia siendo católica o romana. ¿Quién te lavó el cerebro? ¿A quién le han dicho eso? A mí me han dicho eso. Vas tú siguiendo a pastores, a hombres que se pusieron ellos mismos, ellos solos. Pero mis amados no se dan cuenta que fue Dios quien lo hizo. Nos dio vida y nos hizo renacer de nuevo. ¿Escuchando qué? El Evangelio. Y esos judíos estaban igual. ¿Qué es lo que te hizo? Dinos. Confiesa. Sé sincero. Di la verdad. Da gloria a Dios. Él es pecador. ¿Qué hizo? Y él quizás frustrado, cansado. Como dije, esos hombres eran como el FBI, como el FBI. Queriendo interrogar, investigar a Cristo. Versículo 27. Él le respondió, ya os he dicho, dice, y no habéis querido oír.
porque lo que queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Él les dice a ellos. Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Con desprecio le decían esto, tú eres discípulo de ese tal Jesús, de ese pecador, pero nosotros somos de Moisés. Somos del gran libertador de Israel, aquel que libertó al pueblo de Egipto. Pero tú sigues a Jesús, a ese pecador. ¿Seguro que son discípulos de Moisés ellos? Vamos a ver en Juan 8, 39 al 44. Juan 8, 39 en adelante. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Aquí vemos este contexto. Jesús está tratando con los judíos. Primeramente ellos dicen, nosotros somos del padre de la fe de Abraham. Pero en el contexto o cuando estamos hablando sobre el ciego de nacimiento, ellos dicen, somos de Moisés. Esta expresión también la dijeron unos creyentes en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 1:12. Si quieren, solo lo voy a leer yo para que no vayan ahí. O si son rápidos para buscar los textos, adelante. Primera de Corintios 1:12. Porque he sido informado, el 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Pero estos hombres lo decían con una actitud altiva, arrogante, soberbiamente lo decían. Al igual que estos judíos, nuestro padre es Abraham. Estas palabras suelen escucharse medias humildes, pero son medias arrogantes. Parcialmente humildes y arrogantes, mis amados. Tú puedes decir, yo no sigo a ningún pastor, yo solo sigo a Cristo. ¿Cuántos han escuchado eso? Porque ciertamente los incrédulos, algunos de nuestros familiares, nos han dicho, tú sigues a ese pastor. ¿Quién lo puso a él? Él se puso solo. Mira, los sacerdotes estudian, van a seminarios, todo esto por muchos años, pero un pastor, ¿quién le enseñó? Pero mi amado, si Dios ha puesto a un hombre que te predique la palabra fielmente, tú di amén. Amén. Sigo a Cristo, pero Dios ha puesto a un hombre en mi congregación para alimentar su rebaño. Seamos honestos y realistas. No digamos, sigo solamente a Cristo. No seamos como esos hombres hipócritas, como los judíos, como los de Corinto. Y no lo digo para que me tomen a mí en muy, ¿cómo se dirá? En alta estima, no. Mi hermano, esta labor no es fácil. Pero alguien tiene que hacerlo, fielmente. Hay pocos que predican fielmente la palabra de Dios, que enseñan. Si te llegan a decir, mira, tú sigues a David, o si en México dicen, tú sigues al hermano Isaac, amén, sigo a Cristo, pero Dios, por su gracia, por su misericordia, lo ha puesto en mi congregación para predicar la palabra. Solamente. Eso que esos hombres estaban diciendo ahí. Regresemos a Juan 8. 39. Juan 8, 39.
Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis, dice. Si fueras ciertamente hijo de Abraham, como tú lo dices, como profesas, bueno, debes de hacer las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, les dice Cristo a estos judíos. Dices que eres hijo de Abraham, pero las obras que tú haces son contrarias a las obras de Abraham. Pero ahora tú procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Cristo dice: yo estoy actuando más bien que Abraham, más que tú. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Sí, cómo no. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. Si Dios fuera tu padre, padre de ustedes, me hubieran de amar a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesús. Y ellos se jactaban diciendo: nuestro padre, o somos de Abraham y de Moisés. Pero Cristo en el contexto les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Aquí vemos que este es el Jesús bíblico, mis amados, y no es el Jesús solamente te ama. No, Cristo era fuerte. Pero Él reprendía ¿a quién? A los religiosos, a los que se creían perfectos, mejores que los demás. Y muchos quizás pueden usar estas expresiones, pastores detrás de púlpitos, para decirles así a sus congregantes, y no es eso, mis hermanos. No se debe de utilizar lo que Cristo dijo aquí, porque Cristo no se los dijo a congregantes, a los publicanos, a los pecadores. Cristo se los dijo a los hombres religiosos de esos tiempos, a los fariseos, escribas, saduceos. Y muchos predicadores han tomado en mal todo esto. Y todo esto hiere más bien a los congregantes más que sanar cuando cosas pasan en las congregaciones. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál era el deseo de estos hombres? Querían matar a Jesús. Querían matar a Cristo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es que Cristo aquí les echa en cara, dice: ustedes son igual de mentirosos. Quizás conocen la ley, pero no son hacedores de la ley. Ustedes aborrecen y menosprecian al pecador, al publicano. Y ellos también, ¿qué es lo que hacían con las viudas? Les ordenaban sus casas, quizás les quitaban lo que tenían ellas y no cuidaban de las viudas. Entonces, ellos eran, como dijeron, que eran de Moisés. En el versículo 9 de Juan, versículo 28 de Juan 9. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Pero ¿qué es lo que les dijo Cristo en el capítulo 8? Que eran de su padre, ¿quién? El diablo. Cristo dice: no son de Abraham ni de Moisés, son del diablo.
Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Eso es lo extraordinario, eso es lo maravilloso. Que ustedes no sepan de dónde proviene, pero ¿qué es lo que él hizo? Me abrió los ojos. Lo maravilloso, dice él, no es el saber de dónde vino, sino lo que hizo y me ha dado vista. Eso es lo que él les dice a ellos. Esto pasó en el momento de nuestra conversión, mis amados. Nuestros ojos fueron abiertos, mas no sabíamos nada de Dios, pero después fuimos conociendo más acerca de Él, ¿sí o no? Eso es lo que pasó en nuestra conversión. No sé quién es Dios, no he leído la Biblia. Lo único que sé es que ahora veo en lo espiritual. Eso es lo maravilloso, eso era lo maravilloso en nuestra conversión. No sabíamos nada sobre los 10 mandamientos, no sabíamos nada sobre Pablo, sobre Lucas, pero lo maravilloso fue que Cristo nos salvó. Y es lo que él dice ahí, eso es lo maravilloso. Versículo 31 al 33. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Él está diciendo esto, el que fue sanado. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Cuando yo estaba leyendo estos versículos, me di cuenta de algo. Que este hombre que estaba ciego toda su vida resultó saber más teología o tener más conocimiento acerca de Dios que estos hombres religiosos. Resultó ser más sabio. Miren las palabras que él dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Él está recitando ahí lo que dice el Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Este hombre resultó ser un teólogo. Conociendo más acerca de Dios, más que estos hombres fariseos, supuestamente justos. Y eso es lo que él dice: si sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Él aquí les está dando quizás una clase de teología a estos hombres y les está dando, ¿cómo se dice? Una enseñanza. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciese ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Es como que él dice, tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios. Porque si no fuera de Dios, nada podría hacer. Nada. Le está dejando todo esto en claro a estos hombres. Esto quizás les causó rabia y odio al escuchar esto a los fariseos. Ellos no eran escuchados por Dios por no ser temerosos de Dios. Y por ende ellos eran incapaces de hacer la voluntad de Dios. Hacían la voluntad de su padre el diablo solamente. Este hombre les dio una lección, es la palabra que estaba buscando. Les dio una lección a ellos. Nosotros, mis amados, hacemos la voluntad de Dios porque somos justos e hijos de Dios.
Por eso es que hacemos la voluntad de Él. Nadie puede ser justo, o nadie puede llegar a ser justo, ni su hijo, tratando de hacer su voluntad. Eso es imposible. Los incrédulos e inconversos no pueden hacer la voluntad de Dios, ni la palabra aplica para ellos solamente el Evangelio, mis amados. Un incrédulo no puede hacer la voluntad de Dios. No puede. Pero los hijos de Dios sí podemos. Y la palabra no aplica para ellos. Yo he escuchado a cristianos que le recitan Biblia, Biblia, Biblia a los incrédulos, pero mis amados, lo que ellos necesitan primeramente es que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y estos hombres conocían quizás la ley, pero nada que ver. No hacían la voluntad de Dios. Dios no escuchaba sus oraciones, como el fariseo y el publicano. ¿Quién se fue del templo justificado? El publicano. ¿Por qué? Porque él reconoció su pecado. Y el fariseo se jactaba de sus diezmos, de sus oraciones tan largas, de sus ropas quizás largas. Y él que decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres pecadores. Ayuno, diezmo, todo esto. ¿De qué vale todo eso? Dice Dios. Este que vino humillado ante mí, que no tiene de nada que jactarse, que reconoce su pecado y me dijo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Ese regresó a su casa justificado más bien que el fariseo. Amén. Esto que este hombre que había sido sanado está tratando con estos hombres religiosos. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué es lo que hicieron ellos al final? Y le expulsaron. Eso me causa gracia. No pudieron con sus palabras sabias. No pudieron con este hombre. Ellos dicen, tú naciste del todo en pecado. ¿Y ellos? ¿En ellos no había pecado? En ellos había pecado. Mas ellos no querían reconocer su maldad. Y nos enseñas a nosotros, como diciendo, pobretón, tú que eres discípulo de Jesús, ¿nos quieres enseñar a nosotros que seguimos a Moisés? ¿Que somos hijos de Abraham? Y lo expulsaron. Es lo que hicieron. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Número 1, curiosidad por los judíos y los fariseos. El encuentro de Jesús con este hombre ciego de nacimiento causó ¿qué? Curiosidad. Número 2, miedo. Sus padres tuvieron miedo ¿a quiénes? A los fariseos, a no ser expulsados de la sinagoga. Número 3, enojo y rabia. ¿Por parte de quiénes? De los fariseos, de los judíos. Número 4, firmeza. ¿Por parte de quién? El que fue sanado. Firmeza. Se mantuvo firme él. Dijo, Jesús hizo esto. Ya los he dicho una y otra vez, eso es lo que él hizo. ¿Sí ven lo que causa cuando una persona se convierte al Señor? Muchas cosas pasan. Amén. A algunos les da gusto. A mi madre ciertamente le dio gusto cuando cuando Dios me cambió. Cuando me convertí al Señor,
pues dejé la tomada, todo eso, y pues mi madre, hey, está bien, ya para que no estés tomando, mijo. Pero por el otro lado, mi padre, un cuñado, tíos, primos, primas, airados, porque ellos pensaban que una tradición es mejor que hacer la voluntad de Dios. No comprenden, mis amados. No comprenden cuando uno es transformado por el poder del Evangelio. Para ellos es locura. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Así que cuando ustedes o nosotros evangelicemos y veamos que alguien, pues Dios está obrando en su corazón, advertirles de lo que puede pasar. No solamente decirles, mira, acepta a Jesús, todo va a ir bien. No, este caminar no es fácil. Hablarles con la verdad. Va a haber oposición, va a haber vituperio, quizás te van a odiar, otros les va a dar gusto. Pero ¿qué debemos de decirles al final? Estás firme en la fe y confiad en el Señor. Es lo que hizo este hombre ciego. Pero el miércoles siguiente vamos a seguir con la parte 3. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, por esta hora. Señor, gracias, Señor, primeramente por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, Señor, que fue